Se dice que en los pasillos del poder, el silencio hace más ruido que los gritos. La relación entre el príncipe William y la reina consorte Camila nunca ha sido un cuento de hadas. Es, en el mejor de los casos, una tregua frágil. Según el biógrafo Christopher Anderson, William apenas la tolera, mientras que Camila, detrás de su sonrisa pública, siempre ha sentido un ligero temor ante la presencia del heredero. Pero últimamente, esa tensión latente ha estallado en una crisis que sacude los cimientos mismos de la monarquía británica. Todo comenzó en una mañana de octubre en el castillo de Windsor, una de esas mañanas donde el aire fresco del otoño trae consigo una calma engañosa. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de los antiguos vitrales, bañando los suelos de madera oscura con una luz cálida y acogedora. Afuera, los gorriones cantaban y se escuchaban los pasos rítmicos de los guardias en el jardín. Era el ritmo de siempre, sereno, ordenado, digno. Sin embargo, la paz se rompió en el instante en que el príncipe William abrió la puerta de su galería privada. Este lugar no era solo una habitación, era su santuario, donde guardaba los recuerdos más preciados y los mensajes silenciosos que su padre, el rey Carlos, le había dejado. En el centro de esa sala, el lugar de honor siempre había pertenecido a una pintura, The Crown's Passage, el paso de la corona. No era solo un lienzo de un famoso pintor europeo, era una obra maestra que retrataba al rey Carlos colocando la corona sobre la cabeza de William bajo una luz celestial. Para el príncipe, ese cuadro era una promesa sagrada, un juramento pintado de que la dinastía sería suya algún día. Cada vez que entraba, William se detenía frente a él, respiraba hondo y casi podía escuchar la voz de su padre pidiéndole firmeza. Pero esa mañana, al levantar la vista, el corazón de William se detuvo. El cuadro no estaba. En su lugar solo quedaba un rectángulo pálido y vacío en la pared, una herida abierta que exponía la pintura vieja que no había visto la luz en años. El pánico lo invadió. Un frío repentino le recorrió la espalda. William se quedó inmóvil, con los ojos recorriendo la habitación, antes de acercarse y tocar la pared desnuda, como si sus manos pudieran traer de vuelta lo que se había perdido. «Llamen al mayordomo inmediatamente», dijo con voz baja, controlando la urgencia con la disciplina de un futuro rey. En minutos el personal del palacio llenó la sala con rostros tensos. William ordenó revisar todo: cámaras, cerraduras electrónicas, listas de acceso. Pero lo que encontraron fue aún más inquietante que el robo mismo: nada. No había cerraduras forzadas, ni alarmas activadas, ni archivos borrados. Todo parecía inquietantemente perfecto. «Esto no desapareció por arte de magia», murmuró William con el ceño fruncido. «Alguien de adentro hizo esto». Fue entonces cuando la verdadera tormenta se desató. Mientras la prensa comenzaba a especular obsesivamente sobre un topo dentro de la familia real tras filtrarse la noticia, a puerta cerrada, William lanzó su propia investigación privada. Y todas las pistas, aunque sutiles, apuntaban a una figura impensable: la reina consorte Camila. De repente, una mujer misteriosa salió de las sombras y se presentó ante el equipo de William. Traía consigo registros de transferencias bancarias y documentos financieros que dejaron a todos en la casa real sin palabras. La pregunta quemaba en el aire: ¿fue realmente Camila quien hizo desaparecer la pintura? Desde ese momento, se encendió una batalla silenciosa. William, meticuloso y decidido, comenzó a seguir cada rastro, uniendo las piezas de un rompecabezas que alguien había intentado borrar deliberadamente. Por otro lado, Camila, usando su astucia e influencia, parecía anticipar cada movimiento, obstruyendo los caminos y ocultando cualquier huella de irregularidad. Era un juego de ajedrez peligroso dentro de los muros del palacio. Ahora, la nación entera observa con incredulidad, atrapada por el misterio. ¿Qué estrategias empleó Camila para hacer que una obra tan grande se desvaneciera del corazón de Windsor?
¿Logrará William destapar este elaborado esquema? O tal vez, la verdad sobre el paso de la corona quedará sellada para siempre, escondida como tantos otros secretos, entre las piedras frías y los pasillos silenciosos de la monarquía británica. Al caer la tarde, las imponentes puertas de hierro negro del castillo de Windsor ya no protegían solo a la realeza, sino que contenían un secreto explosivo. Afuera, el mundo había descendido sobre el palacio. Los principales noticieros montaron sus campamentos. Las cámaras apuntaban como armas hacia la fachada de piedra y los presentadores abrían sus emisiones con un tono grave, casi fúnebre. El paso de la corona ha desaparecido. Un símbolo político vital se ha esfumado. Este podría ser el robo de arte más grave en la historia de la monarquía. Pero mientras el ruido ensordecedor reinaba afuera, adentro, el príncipe William permanecía sentado en un silencio sepulcral. Su mirada estaba clavada en el parche desnudo de la pared. No veía solo un espacio vacío, veía una herida. Pensaba en su padre, el rey Carlos, y en el momento exacto en que le había regalado esa obra como una reafirmación de su destino. Ahora que no estaba, William sentía que el espíritu mismo de la sucesión había sido vaciado. No era dolor por perder un objeto caro, era el dolor del honor arrebatado, como si un fragmento de la dinastía que él encarnaba hubiera sido arrancado violentamente. Cuanto más reflexionaba en la penumbra, más clara se volvía la terrible verdad. Ningún ladrón común podría haber penetrado ese espacio. El acceso a la galería estaba restringido a un círculo minúsculo, todos rostros familiares, todos leales. La pregunta helaba la sangre. ¿Podría ser alguien de la propia familia? ¿Alguien con un motivo personal, un plan calculado y el acceso directo para burlar los sistemas de seguridad sin dejar rastro? Esa misma noche, William convocó una reunión de emergencia. Su voz era lenta, pero cargada de una amenaza implícita. Si esto es un plan interno, dijo, mirando a sus jefes de seguridad, lo descubriremos, cueste lo que cueste. Pero su determinación no calmó el miedo. Los sirvientes susurraban nerviosos por los pasillos, los asesores evitaban mirarse a los ojos. La sospecha se había infiltrado en cada rincón como una niebla tóxica. Y cuando los periódicos de la mañana siguiente salieron con el titular «Caos en la corte, interferencia interna», nadie se atrevió a decir un nombre en voz alta. Pero muchas miradas se desviaron, casi involuntariamente, hacia los aposentos de la reina consorte. William, solo bajo la luna de octubre, comprendió que esto era solo el comienzo. Una grieta se había abierto en el palacio, no en sus muros de piedra, sino en su propia sangre. Semanas antes, Clarence House. Para entender cómo llegamos a este desastre, hay que retroceder el reloj. Semanas antes de que Windsor cayera en la confusión, Clarence House brillaba bajo las luces doradas de una cena íntima. Camila, la anfitriona perfecta, celebraba su primer aniversario como reina consorte, rodeada de amigos aristócratas. El ambiente era cálido, el vino tinto fluía con generosidad y las notas de un violín flotaban con gracia por los salones centenarios. Todo era risas y elegancia, hasta que Camila se detuvo frente a un caballete cubierto por una cortina de terciopelo rojo en el pasillo principal. Carlos había mencionado esa pieza recientemente, diciendo que era un regalo para el futuro de William. Impulsada por una curiosidad teñida de inquietud, Camila apartó la tela. La luz brilló sobre las delicadas capas de óleo, revelando la escena. El rey Carlos coronando a William en un gran salón ceremonial. La pintura era magnífica. El rostro de William irradiaba confianza absoluta. Los ojos de Carlos brillaban con orgullo paternal. Pero en esa imagen de futuro y poder, Camila no estaba. Se quedó rígida. Un calor repentino le subió al pecho. Una mezcla amarga de indignación y humillación. Durante años, ella había considerado que los títulos y la influencia eran derechos que se había ganado a pulso, no simples privilegios. Sin embargo, ese cuadro,
saturado de simbolismo, parecía gritarle una verdad cruel. Tu era terminará. El futuro pertenece exclusivamente a William. En ese instante, su mirada se enfrió. Un pensamiento peligroso y afilado cruzó su mente como una navaja. Más tarde esa noche, cuando el último invitado se hubo marchado y la casa quedó en silencio, Camila se sentó sola en su sala de lectura. La luz de la chimenea parpadeaba contra un espejo de latón, reflejando un rostro de ojos profundos y calculadores. Sabía que no podía destruir la pintura públicamente. Eso desataría la furia de Carlos y un escándalo mediático. Pero si la obra simplemente desaparecía, si se desvanecía en el aire de manera discreta, nadie podría culparla, y ese símbolo de su exclusión se iría para siempre. Con la mano firme, tomó su teléfono. Buscó en la agenda un nombre que guardaba para situaciones extremas, un contacto que sabía cómo moverse en las sombras. El dedo de Camila se detuvo sobre la pantalla. El nombre brillaba en la oscuridad. Helena Moore. Helena Moore no era una simple comerciante de arte. Era una guardiana de secretos, antigua propietaria de una de las galerías más exclusivas de Londres y vieja conocida de la alta sociedad. Su lealtad hacia Camila se remontaba a los años en que ésta era apenas la duquesa de Cornualles. Por eso, cuando su teléfono sonó, no hubo necesidad de preámbulos. La voz de Camila al otro lado de la línea sonaba aterradoramente casual, como si estuviera pidiendo una recomendación de té y no la comisión de un delito. «Helena», dijo con suavidad, «necesito a alguien de confianza, alguien capaz de retirar una pintura sin dejar rastro. El dinero no es un problema». Hubo un breve silencio, pesado y denso, antes de que Helena dejara escapar un suspiro resignado. «Te refieres a Windsor, ¿verdad?». Camila sonrió, aunque nadie podía verla. «No, la residencia privada de William. Solo pretendo tomarla prestada por un tiempo». Al día siguiente, la maquinaria del engaño se puso en marcha con una precisión militar. Bajo el pretexto impecable de preparar una futura exposición de interiores reales, Camila organizó la visita de una supuesta empresa de restauración para inspeccionar la iluminación en la Galería del Príncipe. El equipo incluía a un hombre seleccionado personalmente por Helena, un experto en sombras. Su misión era específica: extraer el paso de la corona de su marco y sustituirlo por una réplica temporal, lo suficientemente convincente como para engañar al ojo inexperto durante unos días. La noche del jueves, aprovechando las horas del toque de queda en Windsor, el hombre entró por una puerta lateral. Sus credenciales eran legítimas, su equipo especializado. En menos de 10 minutos, con manos firmes y rápidas, retiró la obra maestra de la pared, enrolló el lienzo con el cuidado de quien manipula una bomba, lo selló en un tubo de preservación y salió sin hacer ruido. El plan fue inmaculado, salvo por un detalle. Un guardia nocturno vio la furgoneta partir antes de lo previsto. Sin embargo, al ver la firma real en los documentos, bajó la mirada y no hizo preguntas. La autoridad, a veces, es el mejor disfraz. A la mañana siguiente, la obra llegó al santuario de Helena. Al desenrollar el lienzo, la marchante de arte contuvo el aliento. Cada pincelada, cada destello en la corona pintada, vibraba con una vida propia. «Esto vale millones», susurró, con los ojos brillantes de codicia y temor. «Pero venderlo en el Reino Unido es un suicidio. La prensa nos destrozaría». Camila, vestida con una bata gris suave, respondió con una frialdad cortante. «Entonces véndelo en el extranjero, lejos, donde nadie pregunte». Helena dudó un instante antes de ofrecer una solución. «Conozco a un socio en América, un pequeño museo privado en Boston, aunque tiene oficinas en Nueva York. Tienen gusto por las piezas simbólicas. Si lo enviamos como carga civil y lo etiquetamos como una reproducción, pasará desapercibido». Camila asintió levemente, una sonrisa gélida curvando sus labios. «Hazlo. No quiero que esa pintura vuelva a ver la luz en Inglaterra jamás». Durante los días siguientes, la conspiración se tejió a través de correos electrónicos encriptados.
Elena falsificó la documentación, disfrazando el viaje de la obra como un préstamo temporal para una exposición. El precio acordado alcanzó varios millones de libras. Por un acuerdo silencioso, el 90% iría a las arcas privadas de Camila y el 10% para Elena, una parte modesta, pero suficiente para hacerla sentir cómplice de un secreto real. Mientras tanto, en el palacio, William seguía ajeno a la traición, ocupado en los preparativos de un viaje diplomático, confiando ciegamente en que su galería era inexpugnable. Y en Clarence House, Camila aparecía en público como siempre, serena, cordial, con esa sonrisa compuesta que no revelaba nada de la operación que acababa de orquestar. A finales de mes, llegó el mensaje de Elena. Todo arreglado. El museo ha transferido los fondos. Camila leyó el texto en su sala de estar, dejó su taza de té y miró hacia el jardín de rosas donde el viento soplaba con fuerza. Una sensación de triunfo la invadió, sutil, oculta y embriagadora. Pero al otro lado de Londres, bajo el resplandor de las luces de la ciudad, se formaban nubes más oscuras. Elena, cegada por el dinero, no notó que su vieja amiga comenzaba a cambiar. La calidez de Camila se estaba transformando en la indiferencia helada de quien ya ha obtenido lo que quería. Esa misma noche, en el aeropuerto de Heathrow, una pequeña caja de madera marcada como obra de arte, donación privada, fue cargada discretamente en la bodega de un vuelo comercial. La lluvia de otoño golpeaba el exterior del avión en largos rastros brillantes, como lágrimas sobre el metal. Bajo el cielo gris y frío, el avión despegó, llevando consigo un secreto que el mundo aún desconocía. Un secreto que, semanas después, enviaría ondas de choque a través de la familia real británica. En las sombras tranquilas de su hogar, Camila cerró los ojos, consolándose con la idea de que todo estaba resuelto. Lo que no pudo prever fue que aquello no era el final, sino apenas el origen del desastre. Un pecado envuelto en lienzo, volando sobre el océano, destinado a regresar un día y hacer añicos la frágil paz que ella buscaba mantener. La bruma de la mañana se aferraba a la ciudad de Nueva York, mientras los rascacielos proyectaban reflejos metálicos pálidos sobre la superficie del río Hudson. Dentro de la oficina modesta del Museo Whitmore, una institución privada escondida en un barrio tranquilo de Manhattan, Helena Moore estaba de pie junto a una gran caja de madera que acababan de abrir. Allí descansaba el paso de la corona. Brillaba con un esplendor intacto, sus capas de óleo aún ricas y lustrosas, como si la luz de Europa todavía se aferrara a cada pincelada, resistiéndose al aire americano. El director del museo, un hombre mayor de cabello plateado y exterior sereno, apenas podía contener su emoción. Sus manos temblaban ligeramente mientras se inclinaba sobre la obra. Es magnífico, dijo con la voz quebrada. Pero dígame, Helena, ¿está segura de que nadie nos está buscando? Un símbolo de la historia británica. Esta pieza traerá un prestigio inmenso a nuestro museo, dijo el director, con los ojos fijos en la tela. Helena Moore respondió únicamente con una sonrisa tenue, una que no llegaba a sus ojos. Firmó los documentos de transferencia con mano firme y observó con calma cómo la suma de 2 millones de libras se confirmaba en una cuenta anónima en las Islas Caimán. El titular de la cuenta no era un secreto para ella. Camila Windsor. Por esa mujer, Elena había arriesgado todo: su reputación, su libertad y su conciencia. Había usado su audacia y lealtad como moneda de cambio. Cuando salió del edificio, el viento otoñal de Nueva York le revolvió el cabello, pero sintió una extraña sensación de liberación. Ya estaba hecho. Una operación impecable, sin sospechas, sin rastro visible. O eso creía. Esa tarde, Helena se sentó en su suite del Hotel Waldorf Astoria y se sirvió una copa de vino blanco. El silencio de la habitación contrastaba con el ruido de la ciudad abajo. Tomó su teléfono, abrió una aplicación de mensajería segura y escribió con rapidez: El trato está cerrado. Los fondos han sido transferidos a la cuenta correcta.
Como acordamos, envíame mi 10% antes de que salga de EEU. El mensaje fue enviado. El indicador de leído apareció casi al instante. Pero durante las siguientes 2 horas, la pantalla permaneció obstinadamente muda. Elena tomó otro sorbo de vino, miró la hora y volvió a escribir, esta vez con los dedos un poco más tensos. Camila, este es el procedimiento estándar. Necesito mi parte antes de informar a mis socios. Momentos después, su teléfono sonó. Elena contestó de inmediato. La voz de Camila flotó a través del océano, cálida, compuesta, pero con un borde de autoridad que cortaba como el hielo. Elena, creo que has entendido mal las cosas. ¿Perdón?, balbuceó Elena. Nunca me refería a esto como un contrato, continuó Camila con una suavidad aterradora, sino como un favor entre amigas. Realmente aprecio lo que has hecho, pero ese 10%, tal vez podrías considerarlo como un regalo a nuestra larga amistad. Elena se quedó helada. Forzó su voz para mantenerla nivelada, aunque el pánico comenzaba a burbujear en su garganta. ¿Un favor entre amigas? Seguí cada una de tus instrucciones, contraté gente, arreglé el transporte, falsifiqué documentos, puse mi reputación en la línea, ¿y ahora lo llamas amistad? Camila soltó una risa suave y burlona. Siempre eres tan sensible, Elena. El dinero no es nada comparado con la confianza. Además, si insistes en presionar con este tema, recuerda quién tiene el poder para hacer que las cosas desaparezcan. Tu carrera incluida. La llamada se cortó dejando un tono largo y plano. Elena se quedó inmóvil, con la mano temblando de furia. En ese momento, comprendió la verdad brutal. Había sido usada. La mujer a la que había defendido y en la que había confiado durante años la había desechado sin pensarlo 2 veces, como si fuera invisible. Todo el riesgo, todo el delito, ahora descansaba directamente sobre los hombros de Elena, mientras Camila permanecía aislada, protegida por su título de reina consorte. Elena no durmió esa noche. La rabia fue su único combustible. Abrió su computadora portátil, accedió al sistema bancario y miró la línea de confirmación. Destinatario: Camila Windsor. Monto: 2 millones de libras esterlinas. Fuente: Museo Whitmore, Nueva York. Guardó cada detalle. Imprimió la evidencia de la transacción, así como los intercambios de correos electrónicos y los registros de envío. Cada página impresa se sentía como una hoja afilada, cortando el lazo que una vez unió a las 2 mujeres. A la mañana siguiente, Elena bajó al vestíbulo del hotel con su aire compuesto habitual, pero sus ojos llevaban la agudeza glacial de alguien que ha sido traicionado. Sabía que guardar silencio significaba enterrar la verdad para siempre, permitiendo que Camila siguiera engañando al mundo. Pero si esta verdad salía a la luz, asestaría un golpe devastador a la imagen pública de la familia real, y sobre todo, a la mujer que llevaba la corona de la respetabilidad. En un pequeño café cerca de Central Park, Elena llamó a un viejo amigo que había trabajado en los medios británicos, sondeando casualmente en busca de noticias sobre Windsor. William es muy popular con el público en este momento, dijo el amigo. Se está preparando para una nueva gira diplomática, mientras que a Camila apenas se le ha visto. Pero he oído que hay cierta tensión dentro de la realeza. Algo sobre una pintura, aparentemente un símbolo de sucesión. Las palabras se encendieron como una chispa en la pólvora. La mano de Elena se apretó alrededor de su taza de café. Una pintura. Supo de inmediato cuál tenía que ser. El paso de la corona. La misma pieza que acababa de vender. Eso solo podía significar una cosa. William había descubierto su ausencia. Y si eso era cierto, Camila estaba asustada. Elena se levantó abruptamente, dejó dinero en la mesa y salió apresuradamente a la calle. El viento cortante golpeó su rostro, pero todo lo que sentía era una resolución ardiente. Si Camila podía traicionarla, entonces Elena podía contraatacar. Esta vez, no por dinero, sino por dignidad, y para probar que la persona que tiene la verdad nunca tiene que arrodillarse. Esa tarde, Elena reservó un vuelo de regreso a Londres.
Antes de dejar el hotel, organizó cuidadosamente todos los documentos en una carpeta negra: extractos bancarios, acuerdos de compra, registros de envío y copias impresas de su correspondencia con Camila. Cada elemento estaba meticulosamente marcado en tinta roja, como una acusación de sangre. Mientras el auto la llevaba hacia el aeropuerto, la lluvia comenzó a caer sobre Nueva York. Las gotas se deslizaban por las ventanas, convirtiendo las luces de la ciudad en rayas borrosas, como sangre extendiéndose sobre el vidrio. En la sala de embarque, Elena se sentó en silencio y reprodujo la última llamada de Camila en su mente una y otra vez. El avión despegó hacia la oscuridad del Atlántico, llevando consigo no a una comerciante de arte, sino a una mujer en guerra. Elena soltó una risa baja, gutural. No era la risa de la alegría, sino el sonido de alguien que ha perdido todas sus ilusiones y, en ese vacío, ha encontrado una fuerza nueva y terrible. ¿Crees que tengo miedo?, susurró al aire vacío de la habitación del hotel. No, Camila, tú eres la que debería temblar. El anuncio del vuelo a Londres sonó por los altavoces con puntualidad mecánica. Elena se puso de pie, arrastró su maleta y cruzó los controles de seguridad. Sus pasos resonaban en el largo pasillo, pesados pero inquebrantables, como el sonido de un destino que se cumple. Cuando el avión se elevó, Nueva York se encogió bajo ella. Las luces de la ciudad se dispersaron como brasas moribundas tragadas por la oscuridad del Atlántico. Elena apoyó la frente contra la ventanilla fría, viendo cómo la lluvia azotaba el cristal. Sobre el rugido sordo de los motores, murmuró para sí misma una frase que cortaba como una navaja. Nunca juegues con alguien que tiene la verdad en sus manos. Esa tarde, cuando el sol se hundía detrás de los viejos muros de piedra, tiñendo el cielo de un violeta melancólico, una visita misteriosa llegó a las puertas del palacio. Se presentó como Elena Moore, propietaria de una galería de arte en Londres, y exigió una audiencia urgente con el príncipe William. Los guardias, acostumbrados al protocolo estricto, vacilaron, pero cuando ella presentó su tarjeta y un sobre grueso y sellado, la urgencia en su mirada los obligó a transmitir el mensaje. William, desgastado por días sin descanso y por la sombra del robo, aceptó verla. Elena entró en el vasto estudio lentamente. La luz tenue de la tarde revelaba la fatiga grabada en su rostro por el largo viaje, pero sus ojos ardían con una mezcla de resolución y resentimiento. William se levantó brevemente para saludar, su postura rígida. Dice tener información sobre la pintura desaparecida. Elena no respondió de inmediato. En lugar de palabras, colocó el sobre el escritorio de caoba y lo deslizó hacia él. No solo tengo información, Alteza. Tengo pruebas. William abrió el sobre. Extrajo una colección meticulosamente organizada de documentos, transferencias bancarias, manifiestos de envío, correos electrónicos impresos y capturas de pantalla de mensajes, todos fechados y verificados. Entonces, sus ojos se detuvieron en una línea de un extracto bancario. La sangre se le heló en las venas. Destinatario: Camila Windsor. Monto: 2.000 de libras. William miró el papel, sintiendo que la temperatura de la habitación caía en picada. Levantó la vista, su voz ronca y apagada. ¿Está diciendo que la reina consorte orquestó esto? Elena asintió y relató todo. La noche en Clarence House, la furia de Camila ante el cuadro, el contacto inicial, los operativos contratados y la orden final de vender la pieza en el extranjero. Su relato fue metódico, preciso, sin adornos. Cuando terminó, sostuvo la mirada del príncipe. La ayudé creyendo que era un asunto privado, dijo con voz firme. Pero cuando me traicionó, comprendí que esto no era un esquema menor. Era un crimen contra toda la familia real. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. William no habló durante varios minutos. Permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su expresión revelaba una mezcla rara de angustia, furia y una profunda desilusión. Emociones que rara vez mostraba
incluso a los más cercanos. Finalmente, habló en voz baja. Ha hecho lo correcto. Gracias por su honestidad. A partir de aquí, yo me encargaré. Esa misma noche, la maquinaria de William se puso en marcha. Convocó a su principal asesor de seguridad con una orden clara y fría. Rastreen la ruta de la pintura inmediatamente. Revisen cada envío internacional de Londres a América en los últimos 2 meses. 3 horas después, el informe regresó. La pintura descansaba en una sala de almacenamiento del Museo Whitmore en Nueva York. Contacten con ellos. Quiero que la pintura regrese de inmediato, ordenó William. Incluso si tenemos que pagar el doble. Mientras el equipo legal trabajaba en la recuperación, William se preparó para lo inevitable, la confrontación. Se organizó discretamente en la sala de conferencias este de Windsor, un lugar reservado para discusiones diplomáticas, ahora reutilizado para un duelo entre 2 figuras clave de la monarquía. Camila llegó compuesta como siempre, vistiendo un vestido de seda azul pálido y ofreciendo una sonrisa serena, como si nada estuviera fuera de lugar. William no se levantó para saludarla. En su lugar, le clavó una mirada tan afilada que las palabras sobraban. ¿Deseas decir algo primero?, preguntó él con voz tranquila pero inflexible. Camila arqueó una ceja y dejó escapar una sonrisa leve. No estoy segura de lo que insinúas, William. Si esto se refiere a la pintura de nuevo, quizás las autoridades deberían manejarlo. A menos que estés dejando que tus emociones nublen tu juicio. William la interrumpió. Su tono se volvió gélido. La pintura fue vendida a un museo privado estadounidense. 2 millones de libras fueron transferidas a una cuenta bajo tu nombre. Tengo la documentación. Y tengo al testigo. La sonrisa de Camila se disipó. Por primera vez una sombra de miedo cruzó su rostro, aunque intentó mantener la compostura. William, debes darte cuenta de lo peligrosas que son tales acusaciones. El príncipe arrojó el dossier sobre la mesa. Las páginas se esparcieron por la superficie pulida, exponiendo los pecados ocultos en tinta negra. Su voz cayó lenta, pero con el peso de un martillo de juez. El peligro no es la acusación, Camila. El peligro es que alguien dentro de esta familia robó un símbolo de la monarquía y lo vendió por beneficio personal. Y ese alguien eres tú. El aire en la sala de conferencias se había vuelto irrespirable. William no gritó, no golpeó la mesa. Su voz, baja y controlada, cortó el silencio como un bisturí. ¿Comprendes la gravedad de esto, Camila?, preguntó, mirándola a los ojos. No solo has retirado una pintura, has desmantelado la confianza que sostiene a esta institución. Camila no dijo nada. Sus dedos, instintivamente, se cerraron con fuerza alrededor de su anillo, buscando un anclaje en medio del naufragio. Quería protestar, quería insistir en que todo era un malentendido, pero la evidencia esparcida ante ella hacía que cualquier negación fuera inútil. Todo lo que pudo ofrecer fue silencio. El silencio de quien ha sido atrapado. El silencio del colapso antes de que caiga la sentencia. La reunión terminó abruptamente. William no le concedió otra mirada. Hizo un gesto seco al guardia para que abriera la puerta y pronunció sus últimas palabras, tranquilas pero definitivas. El rey decidirá a partir de aquí. No tengo nada más que añadir. Camila salió con los hombros inestables y la mirada perdida. La pesada puerta se cerró tras ella con un golpe seco y final. Fue un sonido que resonó en los pasillos vacíos, como el cierre de un capítulo empapado en engaño. William se quedó atrás, mirando hacia el jardín que se oscurecía bajo el crepúsculo. Lo que llenaba su corazón ya no era rabia, sino un dolor profundo y doloroso. La amarga comprensión de que la traición, a menudo, no proviene de los enemigos que nos acechan desde fuera, sino de aquellos a quienes mantenemos más cerca. 3 días después de esa tensa confrontación, el paso de la corona voló discretamente de regreso a Inglaterra, bajo la protección armada de los equipos de seguridad real y el Ministerio de Cultura. Cuando finalmente sacaron el marco de la caja dentro de la galería de Windsor, William se paró ante él. Durante un largo momento, observó la obra.
Estaba físicamente ilesa, sí. Sin embargo, sus colores parecían ligeramente apagados, como si el largo viaje transatlántico, junto con los pesados secretos que ahora cargaba, le hubieran robado un fragmento de su espíritu. Esa mañana, el palacio organizó un evento de restauración pública, invitando a expertos en arte y representantes de los medios. Frente a una multitud de cámaras y flashes, William subió al podio. Su voz era firme, aunque un leve temblor la recorría. Esta pintura ha regresado junto con la dignidad del rey y nuestra creencia inquebrantable en el valor de la verdad. La sala se quedó quieta. Detrás de él, el personal volvió a colocar cuidadosamente la obra de arte en su lugar original, entre dos lámparas de cristal radiantes. La forma en que la luz tocó el rostro pintado de Carlos se sintió simbólica, como si ilustrara un momento de redención, no solo para la pintura, sino para la confianza que se había roto. Pero mientras las estaciones de noticias transmitían el anuncio a toda la nación, la indignación pública estalló. Los periódicos empapelaron las calles con titulares en negrita. La reina consorte vende tesoro real en secreto. Pintura de la sucesión recuperada tras escándalo mayor. El país entero estaba atónito. Mientras William recibía simpatía y respeto, Camila se convirtió en el blanco de una crítica feroz. Las fotos de ella saliendo de Clarence House, luciendo pálida y sacudida, llenaron las portadas. Los títulos respetuosos desaparecieron, reemplazados por comentarios cortantes y una burla fría. Cuando el rey Carlos conoció la verdad completa, permaneció callado durante un tiempo inusualmente largo. No gritó ni exigió explicaciones. En cambio, emitió una sola orden, devastadora en su simplicidad. Camila debía pagar el costo total de la recuperación. Era una penalización de honor. Camila obedeció sin protestar, consciente de que la cantidad de dinero significaba poco. El verdadero castigo era el aislamiento total. A partir de ese momento, su presencia fue borrada de la vida de la corte. Los asesores dejaron de mencionar su nombre. Ningún miembro de la casa iniciaba conversación cuando se cruzaban con ella en los pasillos. Se convirtió en un fantasma en su propio palacio. ¿Y Elena? La mujer que se había atrevido a revelarlo todo. Su identidad se mantuvo completamente confidencial. Su participación circuló solo en susurros dentro de los círculos de arte de Londres, contada como una leyenda sombría sobre alguien que desafió las sombras de la familia real y sobrevivió para contarlo. En la última noche del mes, William regresó solo a la galería. Se paró ante la pintura una vez más. La luz dorada se reflejaba suavemente en su superficie, haciendo que los colores parecieran más gentiles, más apagados, no vibrantes como antes. La miró en silencio y luego murmuró para sí mismo, en la soledad de la piedra. Hay fracturas en este palacio que el tiempo nunca reparará. Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron contra la piedra fría, desvaneciéndose en la profunda quietud de Windsor, un lugar donde el honor había sido restaurado, pero donde la confianza, esa frágil joya, nunca volvería a ser la misma. ¿Qué opinas sobre el desenlace de esta historia real? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias como esta. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te aseguro que lo disfrutarás, que lo disfrutarás, que lo disfrutarás, que lo disfrutarás, que lo disfrutarás.